Bienvenidas al podcast devocional. Este es un espacio de mujer que persevera. Somos Claudia y María René. Estamos escudriñando su palabra para aprender más y más de su gloria y vivir vidas que le reconocen y confían en Él. Bienvenidas. Salmo 83, una plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel. Cántico, Salmo de Asaf. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Ciertamente vemos esto durante toda la historia de Israel, porque no podemos perder de vista que Dios anunció una guerra, una división, una enemistad entre dos linajes desde el huerto de Edén. Israel representa el linaje del Mesías según la carne, y definitivamente tendrían enemigos levantándose contra el plan de Dios, no solamente entonces, pero aún hasta el día de hoy. Recordemos el faraón, quien pensó que podría decidir, por ejemplo, que Israel no fuera nación, o al menos que no fuera una nación que continuara creciendo. ¿Recuerdan? Cuando hizo morir a los niños tirándolos hasta el río en el tiempo que Moisés nació, para que no creciera el pueblo de Israel, no se uniera o no hiciera alianzas con los enemigos de Egipto y terminaran en algún momento hasta rebelándose y yéndose de su país. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con los amalecitas, quienes también levantaron su mano contra el pueblo de Dios, y podemos decir que no les fue tan bien que digamos. Dios se tomó todo esto personal, porque Dios es el defensor de los suyos. Recordemos las palabras que le dijo a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Recordemos que aquellos que somos de la fe estamos en Abraham. Hemos sido bendecidos por su Hijo, ¿verdad? Por Jesucristo nuestro Señor. Nosotros también podemos refugiarnos en el Señor. Versículo 6, las tiendas de los edomitas. Y vamos a continuar viendo diferentes naciones que fueron enemigos de Israel tristemente. Cuando hablamos de los edomitas, estamos hablando de el linaje de Esaú, nada menos que el gemelo de Jacob, que es el padre de los israelitas. Encontramos en Génesis capítulo 25, cuando Dios le habla a Rebeca y le menciona acerca de la enemistad que hay en su vientre, ¿verdad? Antes que nacieran los gemelos, ya Dios le había hablado y le había profetizado, se puede decir, de la enemistad que existiría tristemente entre los edomitas, que son descendientes de Esaú, y los israelitas, que son descendientes de su hermano menor. Ciertamente Dios había dicho que el mayor serviría al menor, y asimismo había sido la voluntad de Dios. Luego menciona el versículo 6 también, y de los ismaelitas, es decir, aquellos enemigos que constantemente se fueron contra Israel. Ahora, ¿quiénes eran los ismaelitas? Bueno, Ismael, recordemos Génesis 16, fue el resultado de aquel plan B, vamos a decir, de Sarai y Abraham, causando
una línea de competencia y a veces hasta violencia que lamentablemente aún existe hoy. Competencia entre los ismaelitas y los israelitas. Sí, exactamente. Una competencia por la herencia que Dios le prometió al padre de las dos religiones representadas por Ismael e Israel. Fíjense, tan cerca Ismael e Israel, separados por solamente unas letras, sin embargo, tan lejos una nación de la otra, ¿verdad? Luego el salmista menciona a Moab. Bueno, ¿quién era Moab? Moab fue el resultado de un incesto de nada menos que Lot con su hija, ¿se acuerdan? Lo podemos ver en Génesis capítulo 19. Dice así: las dos hijas de Lot concibieron de su padre y dio a luz la mayor un hijo y lo llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y lo llamó su nombre Benamí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Cuando conocemos la palabra y hemos leído el Antiguo Testamento, pues conocemos que tanto los moabitas como los amonitas se fueron contra Israel constantemente y fueron más que un peligro para la nación que cargaba al Mesías, que ellos también necesitaban. Y bueno, así sigue el versículo 6 y dice los agorenos, Gebal, Amón, Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asirio se han juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Dense cuenta los problemas tan graves que fueron desarrollándose, ¿verdad? Ahora, es cierto que el mundo está lleno de violencia en ese tiempo, en el tiempo de nosotros ahora, tal como Dios realmente lo había mencionado en Génesis capítulo 6, porque el hombre caído no tiene remedio, ¿verdad? Debe volver a nacer. Por eso, debe nacer de la simiente incorruptible, es decir, del postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo. Israel tiene más enemigos que cualquiera. ¿Por qué? Nuevamente, porque el Mesías es descendiente del padre de Abraham. Estamos ahorita mencionando, ¿verdad?, diferentes personajes que representan a los enemigos. Es interesante, por esto es que es tan importante tener un conocimiento amplio de lo que Dios nos deja en el Antiguo Testamento, los registros, ¿verdad?, de la vida del pueblo de Israel. ¿Qué pasaba? Que las naciones paganas, por supuesto, odiaban a Israel. ¿Por qué? Porque Jehová es su roca. Jehová había destruido naciones para hacer avanzar a Israel hacia la meta, hacia su meta. ¿Cuál meta? La meta del nacimiento de Jesús, el hijo de Abraham, el hijo de David, ¿verdad? Él debe llegar no solo a la tierra, sino debe llegar también a la cruz, ¿verdad?, donde le dará por encima la cabeza, aplastará la cabeza de la simiente de la serpiente, tal como Dios lo anunció, y lo veremos verificado por su resurrección física el tercer día, de acuerdo a las Escrituras, como nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Entonces, recordemos que Jesús dijo, ¿verdad?, que Él vino al mundo para dar su vida por muchos, y esto era la gran lucha que Israel tuvo que vivir y que ahora los creyentes también tenemos que vivir. Esto es cuando no olvidamos que estamos todavía en una guerra espiritual, pero ya ganada, ¿verdad? Aleluya, el Señor, el Cordero de Dios, es digno de abrir los sellos. Y cuando nuestros nombres están escritos en su libro, nada nos puede borrar de ese libro, nada nos puede separar de su amor. Él protegerá a los suyos. Y así como el salmista clama a Dios, nosotros también hacemos bien de clamar a Dios por su protección para nosotros. En el versículo 9 al 12, dice el salmista:
hazles como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zib, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Bueno, todo lo que acabamos de mencionar, Madián, Sísara, Javín, todos estos personajes y acontecimientos de pronto los encontramos registrados en el libro de Jueces, ¿verdad? Que registra aquel periodo cuando Israel entraba y salía de guerras porque ellos mismos estaban alejados de Dios. A veces estas guerras eran provocadas por su propia desobediencia. Sin embargo, Jehová los rescataba por medio de jueces y tristemente esto para que ellos volviesen como perro al vómito, como nos dice el proverbio. Hermanas, es totalmente cierto que muchas veces tendremos que enfrentarnos ante resistencia, indiferencia, presiones y divisiones. Y la pregunta es, ¿estamos preparadas para aguantar la tentación de correr en dirección equivocada? ¿Estamos preparadas para clamar a Dios y no intentar hacer justicia por nuestras propias manos? Recordemos lo que Santiago nos dice en su primer capítulo, versículos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por esto el salmista clama a Jehová, quien es misericordioso, quien es justo y sabe cómo encargarse de todo, ¿verdad? De estos atentados contra su pueblo, ¿verdad? Y que Dios siempre ayudará al de corazón contrito. Por esto el salmista ora, intercede por el pueblo. Y dice lo siguiente en el versículo 13, Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan. Por supuesto que esto se lo podemos pedir a Dios porque Él sabrá cómo hace las cosas y cuándo las hace, pero nosotros debemos crecer en discernimiento de lo que es correcto y no correcto y pedirle sin temor a Dios que Él haga justicia, ¿verdad? Entonces el salmista cierra de maravilla este cántico y dice, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra, ¿verdad? Él desea que Jehová sea glorificado, que si estos enemigos están yendo contra el pueblo de Israel, que realmente es contra Jehová, contra su gloria, tal como lo vimos en el Salmo 2, siempre regresando a esto, ¿verdad? Se unieron las naciones y se fueron contra el ungido. Esto es lo que está sucediendo. Por esto vamos directamente a Dios y le pedimos, oh Dios, encárgate tú de nosotros. A Él sea la gloria hoy y para siempre. Bendiciones.